un centavo. Una moneda de bronce que casi nadie recoge del suelo cuando se le cae. Una moneda que el mundo moderno ha descartado como irrelevante, como insignificante, como el último lugar donde buscarías un tesoro. Y sin embargo, hoy vamos a hablar de 3 años específicos de esa moneda despreciada que juntos cuentan la historia más dramática que América ha vivido en el siglo XX. Porque el 1929, el 1937 y el 1940 no son simplemente 3 fechas en un catálogo numismático. Son 3 capítulos de una misma historia que comenzó con el derrumbe más devastador de la historia financiera americana. Pasó por años de lucha, tragedia y resurgimiento lento y doloroso, y terminó en el borde de un precipicio llamado Segunda Guerra Mundial que cambiaría el mundo para siempre. 3 pennies de bronce que pasaron por las manos de millones de americanos que estaban viviendo ese drama en tiempo real sin saber exactamente cómo terminaría. 3 monedas que hoy, casi un siglo después, los coleccionistas buscan con una intensidad que ningún catálogo de precios puede capturar completamente. Vamos a ver sus historias, sus valores, sus variantes más buscadas y los precios más altos que han alcanzado en subasta. Y quédate hasta el final del último segmento, porque el tip de bonificación de hoy es el más poderoso que hemos compartido para la serie Lincoln with Penny. El tipo de conocimiento que convierte búsquedas ordinarias en hallazgos extraordinarios. Cierra los ojos por un momento. Es 1940. Estás en cualquier ciudad de América. Puedes ser cualquier persona. Un obrero de Detroit que sale de la fábrica después de su turno. Una madre en Kansas que paga la compra en el mercado local. Un estudiante en Nueva York que mete una moneda en la ranura de un teléfono público. En tu bolsillo hay un penny de cobre. Uno de los 586 millones que las secas americanas produjeron ese año. Lo tocas sin pensarlo. Lo gastas sin mirarlo. Porque la vida ordinaria de 1940 no tiene tiempo para mirar pennies. La vida ordinaria tiene trabajo que hacer, familias que alimentar, radios que escuchar por las noches con noticias que vienen de muy lejos. Noticias de una Europa que arde, de ciudades que caen, de un mundo que se está rompiendo en pedazos mientras América todavía respira en paz. Lo que no sabes, lo que nadie en ese bolsillo, en esa fábrica, en ese mercado puede imaginar todavía, es que en poco más de un año todo cambiará. Que el 7 de diciembre de 1941 un ataque sobre Pearl Harbor transformará cada vida americana para siempre. Pero eso todavía no ha ocurrido. Todavía es 1940, y ese penny en tu bolsillo es el testigo más silencioso del último año ordinario antes del gran cambio. Hoy vamos a hablar de ese penny. Y quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy es el más específico que hemos compartido para un wheat penny de la era previa a la Segunda Guerra Mundial. Para entender al 1940, Lincoln wheat penny en toda su dimensión necesitas ver el mundo de ese año con la claridad que solo da el tiempo transcurrido. En Europa 1940 es un año de pesadilla. En mayo y junio Francia cae ante el avance nazi en apenas 6 semanas. Cientos de miles de soldados aliados son evacuados milagrosamente desde las playas de Dunkerque. Winston Churchill llega al poder en Gran Bretaña y pronuncia los discursos que la historia recordará para siempre. La batalla de Inglaterra llena el cielo sobre Londres de aviones en combate. El Blitz comienza y las noches londinenses se iluminan con explosiones mientras sus habitantes duermen en las estaciones del metro buscando refugio. Y mientras todo eso ocurre al otro lado del Atlántico, América observa. Todavía no participa directamente. Todavía se debate entre el aislacionismo y la realidad inevitable de lo que se viene. FDR gana un tercer mandato histórico prometiendo mantener a los hijos de América fuera de la guerra europea mientras apoya a los aliados de todas las maneras posibles sin llegar al conflicto directo. Y en septiembre de 1940, por primera vez en la historia del país en tiempos de paz, se establece el servicio militar obligatorio. Los jóvenes americanos empiezan a recibir sus números de draft. La normalidad comienza a mostrar sus grietas. Ese es el mundo en que nació el 1940, Lincoln with Penny. Un mundo en la última respiración antes de la tormenta. Los números de producción del 1940 son extraordinarios y cuentan la historia de una economía que finalmente había encontrado su camino de regreso después de más de una década de depresión. La seca de Filadelfia produjo ese año aproximadamente 586 millones. 810,000 pennies sin marca de seca. 586 millones. Es uno de los números de producción más altos en la historia del Lincoln wheat penny hasta ese punto. Refleja directamente la recuperación económica impulsada, en parte por la producción industrial para satisfacer los contratos de armamento y suministros, que los países aliados europeos estaban comprando masivamente a las industrias americanas.
La guerra en Europa, paradójicamente, estaba relanzando la economía americana. La seca de Denver produjo aproximadamente 81.390.000 ejemplares con su marca D, y la seca de San Francisco contribuyó con aproximadamente 112.940.000 monedas con la marca S. 3 secas produciendo en total más de 780 millones de pennies en un solo año. Un número que refleja la escala de la recuperación económica y la demanda de circulante en una economía que volvía a funcionar. Y como siempre en numismática, esos números masivos de producción se tradujeron en una circulación masiva inmediata. Esos 586 millones de pennies de Filadelfia salieron a los bolsillos, a las cajas registradoras, a los frascos de cambio y al desgaste inevitable del uso cotidiano. La proporción que sobrevivió casi 85 años en condiciones excepcionales es mínima. Y los que sí sobrevivieron valen exactamente lo que esa rareza relativa dentro de una producción masiva debería valer. Hay algo adicional sobre el 1940 que los coleccionistas menos experimentados frecuentemente desconocen y que es uno de los elementos más fascinantes de este año numismático. En 1940 la seca de Filadelfia produjo pennies proof para coleccionistas. La tirada fue de aproximadamente 15.272 ejemplares. Comparados con los 586 millones de business strikes del mismo año, son una gota en el océano. Pero comparados con los 9.320 proofs del 1937 que discutimos anteriormente, la producción proof de 1940 fue considerablemente mayor, lo que los hace algo más accesibles aunque todavía genuinamente escasos. Un proof del 1940 en PR64 Red puede valer entre $300 y $700. En PR65 Red entre $500 y $1.200, en PR66 Red entre $800 y $2.000 y en PR67 Red, la cima donde el acabado espejo y el color rojo cobre se mantienen perfectos después de más de 80 años. El valor puede superar los $3.500 a $5.000 en subastas competitivas. Para los business strikes regulares, el valor del 1940 Lincoln Wheat Penny sigue una escala que premia dramáticamente la conservación excepcional. Un 1940 de Filadelfia en Good Bale, entre 5 y 15 centavos. En Fine, entre 15 y 50 centavos. En Very Fine, entre 50 centavos y $2. En Extremely Fine, entre $2 y $6. En About Uncirculated, entre 5 y $15. En MS63 Red Brown, entre $12 y $28. En MS65 Red, entre 55 y $130. En MS66 Red, entre 110 y $280. Y en MS67 Red, donde los pennies de 1940 con su color original completamente intacto después de casi 9 décadas son genuinamente extraordinarios, el valor puede superar los $800 a $2.000. Para el 1940D, los valores son consistentemente superiores en los grados medios y altos debido a su producción de 81 millones comparada con los 586 millones de Filadelfia. En MS65 Red entre $80 y $200. En MS67 Red entre $1.000 y $3.000. Para el 1940S con 112 millones de producción, los valores son competitivos con el D en grados altos. En MS65 Red entre $85 y $220. En MS67 Red entre $1.200 y $3.500. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1940. Lincoln Wheat Penny fue alcanzado por un ejemplar de Filadelfia certificado en MS67 Plus. Red por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $3.290. Más de $3.000 por un centavo de bronce que nació en el último año de paz antes de que América entrara a la guerra más grande de la historia humana. Las variedades de error del 1940, Lincoln Wheat Penny, son también parte importante de la conversación coleccionista. El Double Die Obverse existe en variedades documentadas para las 3 secas, con duplicación visible particularmente en la fecha y en las inscripciones del anverso. Dado el volumen masivo de producción ese año, existieron múltiples cuños en uso simultáneo, y algunos de esos cuños presentaban errores que se propagaron a miles de monedas antes de ser detectados y reemplazados. Los Repunched Mint Marks del 1940D y el 1940S son también variedades activamente rastreadas por especialistas. La D y la S, aplicadas manualmente por operarios en 1940, ocasionalmente quedaban dobles o con sombra, creando las variantes RPM que los especialistas en variedades de la serie Lincoln documentan y valoran con entusiasmo. Existe también una conexión histórica adicional del 1940, Lincoln Wheat Penny, que los coleccionistas con perspectiva aprecian. Este es el tipo de penny que los jóvenes americanos que recibieron sus números de draft en septiembre de 1940 llevaban en sus bolsillos.
el tipo de penny que sus madres y novias contaban en sus manos mientras esperaban noticias, el tipo de penny que cruzó el Atlántico en los bolsillos de los soldados que eventualmente fueron a luchar. Algunas de esas monedas regresaron, otras no. Las que sobrevivieron tienen una historia que ningún libro puede capturar completamente. Y cuando encuentras un 1940 wheat penny en una vieja caja de pertenencias familiares, nunca sabes exactamente qué historia vivió esa moneda, específica antes de llegar a tus manos. El tip de bonificación de hoy es directo y diferente a los anteriores porque aborda específicamente algo que muchos coleccionistas de wheat pennies del periodo preguerra hacen mal. Cuando evalúen un 1940 wheat penny, el mayor error que cometen los principiantes es priorizar el brillo superficial sobre la nitidez del diseño. Una moneda que brilla pero tiene detalles suavizados o desgastados no es un MS alto. Una moneda que tiene brillo más discreto pero con detalles absolutamente nítidos y completos puede ser MS 65 o superior. El criterio correcto es la nitidez. En el anverso del 1940, los detalles del cabello de Lincoln sobre la oreja y sobre la frente son los puntos de desgaste más tempranos. Si esos detalles están completamente definidos, nítidos, con cada línea visible y separada, están ante un candidato serio a un grado mint state alto. Si esos detalles aparecen suavizados aunque la moneda brille, el grado real es inferior a lo que el brillo superficial sugiere. En el reverso, las venas de las espigas de trigo son el equivalente. Las líneas finas dentro de cada espiga que crean la textura del trigo deben ser completamente visibles y separadas en un ejemplar de grado alto. Si esas líneas han comenzado a fusionarse por desgaste o por una acuñación débil, el grado cae. Aprende a mirar esos detalles específicos antes de cualquier otra evaluación. 3 momentos. Un mismo año. El 6 de mayo de 1937, el dirigible Hindenburg explota sobre Nueva Jersey en 34 segundos mientras un periodista de radio grita al micrófono con la voz quebrada, ¡Oh, la humanidad! Y el mundo entero escucha aterrado. El 27 de mayo, el puente Golden Gate abre sus puertas en San Francisco y 1 millón de personas camina sobre él en el día inaugural, maravillados ante lo que el ser humano puede construir. Y el 2 de julio, Amelia Earhart despega sobre el Océano Pacífico y desaparece para siempre, convirtiéndose en el misterio más grande de la aviación del siglo XX. Tragedia, triunfo, misterio, todo en el mismo año. Y en los bolsillos de cada americano que vivió esos momentos, una moneda de cobre con 2 espigas de trigo en el reverso y el perfil de Abraham Lincoln en el frente. El 1937 Lincoln Wheat Penny. Una moneda que sobrevivió la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y casi 90 años de historia para llegar hasta hoy con un valor que haría girar la cabeza a cualquiera que la encuentre guardada sin saber lo que tiene. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela el secreto que los coleccionistas más experimentados de wheat pennies guardan para sí mismos cuando encuentran lotes sin catalogar. 1937 no era un año ordinario para América. El país seguía saliendo lentamente de la Gran Depresión que el crack de 1929 había desatado. Franklin D. Roosevelt estaba en su segundo mandato y sus programas del New Deal intentaban reconstruir una economía que todavía cojeaba. El desempleo seguía siendo alto. Las familias del Dust Bowl, esas comunidades del centro del país devastadas por años de sequías y tormentas de polvo, seguían emigrando hacia California buscando una vida que muchas nunca encontraron. Eran tiempos donde un centavo tenía peso real, donde contar monedas de cobre era parte de la rutina diaria de millones de familias americanas. Y en ese contexto de fragilidad económica y esperanza forzada, las secas americanas producían pennies, millones y millones de pennies de bronce que pasaban de mano en mano, que compraban pan, que pagaban el periódico, que hacían posible la vida cotidiana de un país tratando de encontrar su camino de regreso a la prosperidad. Ese peso histórico no es retórica. Es la razón por la que un 1937 wheat penny bien conservado tiene un valor que trasciende su composición metálica. Es historia tangible. Bronce que vivió lo que ningún libro puede transmitir completamente. Los números de producción del 1937 Lincoln Wheat Penny cuentan una historia que tiene consecuencias directas y medibles en el mercado coleccionista de hoy. La seca de Filadelfia, sin marca de seca visible, produjo ese año aproximadamente 309.170.000 pennies. Un número que refleja la demanda de monedas en circulación en una economía que comenzaba a respirar mejor que en los años más oscuros de la depresión. La seca de Denver, con la marca D debajo de la fecha, produjo aproximadamente 50.430.000 ejemplares. Y la seca de San Francisco, con su marca S en la misma posición, produjo aproximadamente 34.500.000 pennies.
la producción más baja de las tres secas ese año. Esa diferencia entre los 309 millones de Filadelfia y los 34 millones de San Francisco no es un detalle menor. Es la diferencia fundamental que determina por qué el 1937S es el ejemplar más codiciado de este año en cualquier grado de conservación, y por qué los coleccionistas que construyen series completas de Wheat Pennies pagan premiums consistentes por encontrarlo en estados atractivos. Pero antes de hablar de los valores de los Business Strikes, hay algo sobre el 1937 que muy pocos coleccionistas casuales conocen y que representa quizás el elemento más extraordinario de todo este año numismático. En 1937, la seca de Filadelfia produjo monedas proof para coleccionistas, pennies de prueba, con la misma composición de bronce, pero con un nivel de calidad técnica completamente diferente a cualquier moneda de circulación. La tirada fue de aproximadamente 9.320 ejemplares, 9.320 pennies proof en todo el mundo. Comparados con los 309 millones de Filadelfia de ese año, hablamos de una fracción de menos del 0.03% de la producción total. Una rareza genuina en el sentido más literal del término. Los Proof Lincoln Wheat Pennies de 1937 tienen una historia de valor que vive en una dimensión completamente diferente a los Business Strikes. En PR64 Red pueden valer entre $400 y $900. En PR65 Red entre $800 y $2.000. En PR67 Red, el valor puede superar los $5.000 en competencia activa de subasta. Si alguna vez encuentran un penny de 1937 con un acabado superficial que parece demasiado perfecto, demasiado simétrico, con una superficie que refleja diferente a cualquier penny normal que hayan visto, están ante un candidato serio a ser uno de esos 9.320 proofs que el tiempo no ha podido borrar. Para los Business Strikes regulares, el camino de valor del 1937 Lincoln Wheat Penny sigue una progresión que se acelera dramáticamente en los grados superiores. Un 1937 de Filadelfia en condición Good vale entre 10 y 25 centavos. En Fine, entre 25 centavos y $1. En Very Fine, entre 1 y $3. En Extremely Fine, entre 3 y $8. En About Uncirculated, entre 8 y $20. En MS63 Red Brown, entre 20 y $45. En MS65 Red, entre 80 y $220. Y en MS67 Red, donde los pennies de casi 90 años de antigüedad con su color rojizo original completamente intacto son extraordinariamente raros, el valor puede superar los $2.500 a $4.000. Para el 1937D, los valores suben consistentemente en todos los grados. En MS65 Red, entre $120 y $350. En MS67 Red, entre $2.000 y $5.000. Y para el 1937S, con su menor producción de 34 millones, los valores son superiores en todos los puntos de la escala. En MS65 Red, entre $160 y $450. En MS67 Red, el valor puede superar los $3.500 a $6.000. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1937. Lincoln Wheat Penny fue alcanzado por un ejemplar de Filadelfia certificado en MS67 Plus. Red por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $4.560. $4.560 por un centavo de bronce que nació el mismo año que el Hindenburg ardía en el cielo de Nueva Jersey. Una moneda que sobrevivió donde el dirigible más famoso del mundo no pudo. Los errores documentados del 1937 Lincoln Wheat Penny incluyen variedades que hoy los especialistas rastrean con entusiasmo y que aparecen regularmente en lotes heredados sin catalogar. El Double Dioberse del 1937. Existen variedades documentadas para las tres secas, con duplicación visible en la fecha, en las letras In God We Trust y Liberty, y en algunos casos en los detalles del retrato de Lincoln. Dado que en 1937 el proceso de fabricación de cuños era completamente artesanal, estos errores eran más frecuentes que en la producción moderna, y algunos de los que sobrevivieron en buen estado de conservación tienen valores que oscilan entre $100 y $800 sobre el precio normal. También hay ejemplares del 1937 con Repunched Mint Mark en las variantes D y S, donde la letra de la seca fue aplicada más de una vez creando el efecto de doble marca. ED cracks de varios tamaños y posiciones aparecen en ejemplares de las tres secas, siendo los más dramáticos particularmente buscados por especialistas en variedades de cuño de la serie Lincoln. Hay un aspecto físico del 1937, Wheat Penny, que lo diferencia inmediatamente de cualquier Lincoln Cent Post 1982 y que los coleccionistas experimentados aprecian profundamente. Su peso.
El 1937 pesa 3.11 gramos de bronce sólido. El penny moderno post-1982 pesa 2.5 gramos de zinc con baño de cobre. Cuando sostienes un 1937 wheat penny en tu mano, cuando lo sientes contra tus dedos, hay una solidez, una densidad que el penny moderno simplemente no tiene. Es la diferencia entre sostener historia real y sostener una imitación funcional de esa historia. Los coleccionistas que conocen esa diferencia táctil pueden identificar un pre-1982 penny a ciegas solo por el peso. Y esa diferencia de peso es la primera señal que te dice que lo que tienes en la mano merece atención adicional. El tip de bonificación de hoy es el que los coleccionistas expertos en wheat pennies aplican cada vez que se encuentran con un lote sin catalogar. Y es tan simple que cambia completamente la eficiencia de cualquier búsqueda. Cuando encuentres un grupo de pennies mezclados sin clasificar, el primer paso no es examinarlos uno por uno con lupa. El primer paso es separarlos por composición usando el sonido. Toma un puñado de pennies y déjalos caer suavemente sobre una superficie dura como una mesa de madera o de vidrio. Los pennies de bronce pre-1982 como el 1937 producen un sonido claramente más grave, más denso, más metálico que los pennies de zinc post-1982. El zinc suena más agudo, más ligero, casi plástico comparado con el bronce. Una vez que entrenas tu oído a distinguir esos dos sonidos, puedes hacer una selección inicial de los pennies más antiguos en segundos, sin revisar cada fecha individualmente. Después de ese primer filtro auditivo, separa los que pasaron por sonido y revisa las fechas. Los que digan 1937 entran inmediatamente en el protocolo de examen detallado. Los de 1937 ese primero, los de 1937 de segundo, los de Filadelfia tercero. Ese orden de prioridad refleja exactamente la rareza relativa y el potencial de valor máximo de cada variante. Y ese conocimiento de priorización es exactamente lo que separa al coleccionista que encuentra tesoros del que los deja pasar sin verlos. 29 de octubre de 1929. Martes negro. El mercado de valores de Nueva York colapsa en cuestión de horas. Hombres que esa misma mañana eran millonarios están parados en las aceras vendiéndolo todo. Los teléfonos de Wall Street suenan sin parar trayendo noticias que nadie quiere escuchar. Algunos saltan por las ventanas de sus oficinas. El pánico es tan real, tan físico, tan devastador que la gente puede sentirlo en el aire como si fuera electricidad. Los años dorados de América, esa fiesta interminable de los años 20 llena de jazz y champán y exceso, acaban de terminar en un día. Y en los bolsillos de los hombres que caminan sin rumbo por las calles de Nueva York, Chicago y Los Ángeles esa tarde, hay una moneda de cobre. Un centavo. Un Lincoln Wheat Penny fechado 1929. Una moneda que ese día vale más que las acciones que muchos acaban de perder. Una moneda que va a sobrevivir la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y casi 100 años de historia americana para llegar hasta hoy con un valor que ninguno de esos hombres en 1929 hubiera podido imaginar. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela exactamente cuál de las tres versiones del 1929 Wheat Penny debes buscar primero y por qué su rareza relativa puede sorprenderte completamente. Para entender al 1929 Lincoln Wheat Penny en toda su dimensión hay que entender primero el mundo en que nació. Y ese mundo era extraordinario en todos los sentidos posibles, tanto en sus excesos como en su colapso. Los años 20 habían sido una época de prosperidad sin precedentes en la historia americana. La economía crecía, la bolsa subía sin parar. La gente compraba acciones a crédito convencida de que el mercado nunca bajaría. El jazz llenaba los clubes nocturnos. La radio llegaba a cada hogar. Hollywood producía estrellas que el mundo entero adoraba. Y en ese contexto de abundancia y confianza casi ciega en el futuro, nadie prestaba atención a un centavo de cobre que salía de las secas de Filadelfia, Denver y San Francisco ese año. Pero el 1929 Lincoln Wheat Penny no vivió solo los años dorados. Vivió también el derrumbe. Pasó de mano en mano durante los peores años de la Gran Depresión que siguió al crash. Fue usado para comprar pan cuando el pan era todo lo que una familia podía permitirse. Fue contado y recontado en manos temblorosas, buscando completar el centavo que faltaba para llegar al dólar del alquiler. El 1929 Wheat Penny no es solo una moneda. Es un testigo de bronce de uno de los momentos más dramáticos de la historia humana moderna. En términos de producción, el 1929 Lincoln Wheat Penny tiene una historia que involucra a las tres secas americanas activas en esa época, y las diferencias entre ellas son fundamentales para entender el mercado coleccionista actual. La seca de Filadelfia, sin marca de seca visible en el anverso de la moneda, produjo ese año aproximadamente 185.262.000 ejemplares,
Un número sustancial pero perfectamente razonable para la denominación más producida de la época. En el contexto de 1929, cuando la economía todavía estaba en su punto más alto al comienzo del año, había demanda real de monedas para la circulación cotidiana. La ceca de San Francisco, con la marca S debajo de la fecha en el anverso, produjo aproximadamente 50.148.000 ejemplares, un número considerablemente menor que Filadelfia, lo que hace a los ejemplares bien conservados del 1929 S más escasos y más buscados en los grados superiores. Pero la cifra verdaderamente llamativa viene de Denver. La ceca con la marca D produjo en 1929 aproximadamente 41.730.000 pennies. 41 millones, la producción más baja de las 3 secas ese año, y una cantidad que en casi un siglo de historia, desgaste, pérdidas y destrucción natural, ha dejado al 1929 D como el ejemplar más codiciado de las 3 variantes de ese año. Hablemos de valor. Y en el caso del 1929 Wheat Penny, la conversación de valor es profundamente diferente a la que hemos tenido con monedas de los años 70, 80 o 90, porque el 1929 tiene casi 100 años. Cada década adicional de existencia reduce la cantidad de ejemplares bien conservados de manera dramática. El tiempo es el aliado del coleccionista informado y el enemigo silencioso de las monedas que no fueron cuidadas. Un 1929 de Filadelfia en condición good, donde la moneda es claramente identificable pero muestra desgaste significativo. Puede valer entre 15 y 50 centavos. En Fine, entre 50 centavos y $2. En Very Fine, entre 2 y 6 dólares. En Extremely Fine, entre 6 y 20 dólares. En About Uncirculated, entre 20 y 50 dólares. Y en Mine State Red, donde la moneda ha sobrevivido casi 100 años con su color rojizo original completamente intacto, el valor se transforma radicalmente. En MS63 Red Brown, entre 30 y 70 dólares. En MS64 Red, entre 60 y 150 dólares. En MS65 Red, entre 150 y 400 dólares. Y en MS67 Red, el grado donde muy pocos pennies de casi un siglo de antigüedad logran llegar, el valor del 1929 Lincoln Wheat Penny puede superar los $3,000. Para el 1929 D, los valores son consistentemente superiores en todos los grados debido a su menor producción. En Good, entre 50 centavos y $2. En Very Fine, entre 5 y 20 dólares. En MS63 Red Brown, entre 80 y 175 dólares. En MS65 Red, entre 350 y 900 dólares. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1929. Lincoln Wheat Penny fue alcanzado por un ejemplar de Filadelfia sin marca de ceca certificado en MS67, Red por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $4,800. Casi $5,000 por un centavo que nació el mismo año en que América se quedó sin nada. Una moneda que sobrevivió donde millones de fortunas no lo hicieron. La designación Red es absolutamente crítica para el valor del 1929 Wheat Penny, quizás más que para cualquier moneda moderna que hayamos discutido anteriormente, porque mantener el color rojizo original del cobre durante casi 100 años es extraordinariamente difícil. El cobre reacciona con el oxígeno, la humedad y los aceites naturales de la piel humana. La mayoría de los pennies de 1929 que existen hoy han virado completamente a marrón, lo que los certificadores llaman brown o BN. Los que se mantienen en red brown son notablemente menos comunes, y los que conservan su red completo son genuinamente raros y valiosos en cualquier grado. Los errores documentados del 1929 Lincoln Wheat Penny incluyen variedades de double die en las 3 secas, donde la duplicación es visible en la fecha, en las espigas de trigo del reverso o en las inscripciones del anverso. Dado que el proceso de fabricación de cuños en 1929 era completamente manual, con cada elemento del diseño siendo aplicado a mano por operarios especializados, los errores de alineación y duplicación eran más comunes que en la producción moderna computarizada. Un 1929 o 29D, con double die documentado en buen estado de conservación puede valer entre $100 y $500, sobre el precio normal del ejemplar estándar. También existen ejemplares del 1929 con repunch date, donde los números de la fecha fueron aplicados más de una vez en posiciones ligeramente diferentes, creando el efecto visual de una fecha con sombra doble. Estos errores, cuando se identifican correctamente y se presentan en estados de conservación atractivos, son buscados activamente por los especialistas en variedades de la serie Lincoln Wheat. Hay algo más sobre el 1929 Wheat Penny que vale la pena mencionar y que tiene que ver con su composición física.
Esta moneda es de bronce real. 95% de cobre, 5% de estaño y zinc. No el zinc con baño de cobre de los pennies modernos post-1982. Bronce sólido con peso y sonido completamente diferentes. Si dejas caer un 1929 wheat penny sobre una superficie dura, el sonido es diferente. Más denso, más metálico que el de un penny moderno. Esa composición de bronce también significa que el contenido de cobre en estas monedas tiene un valor en metal que supera ampliamente su valor facial original. El 1929 wheat penny no es solo historia. Es metal precioso en la forma más poética posible. El tip de bonificación de hoy es específico para las 3 variantes del 1929 y te ayuda a priorizar tu búsqueda de manera inteligente. Si tienes acceso a un lote de wheat pennies sin catalogar, ya sea en una herencia, en una venta de garaje, en una caja sin revisar, el protocolo correcto es el siguiente. Primero separa todos los pennies por fecha. Los que digan 1929 van a un grupo separado inmediatamente. Dentro de ese grupo, examina la marca de seca debajo de la fecha. Los que tengan D son tu prioridad absoluta. Ponlos aparte y no los toques con los dedos directamente. Los que tengan S son tu segunda prioridad. Y los que no tengan marca son Filadelfia, tu tercera prioridad, pero igualmente valiosos en estados altos. Para cada uno, evalúa el color bajo luz incandescente directa. Cualquier penny del 1929 que mantenga algo de rojizo en su superficie, aunque sea parcialmente, es candidato inmediato a evaluación profesional antes de cualquier decisión de venta. No los limpies, no los frotes, no los sumerjas en vinagre ni en ningún líquido pensando que los mejorarás. La pátina natural de casi 100 años de existencia es exactamente lo que los certificadores buscan y valoran. Destruirla es destruir el valor irrecuperablemente. Lleva esos pennies a un numismático con experiencia en wheat pennies o envíalos directamente a PSGS o NX. El costo de certificación puede multiplicarse 10 o 20 veces si lo que tienes en tus manos es un 1990 de NMS Fiesta Red Brown. 95 años de historia americana se merecen ese nivel de respeto y cuidado.